Un saludo a todos, paz inverencial. Eh, Continuando con el desenlace del trabajo interior, específicamente con el trabajo del silencio interior, vamos a ahondar un poquito más en este asunto y sé que puede ser un poco difícil de entender y quizás hasta aburridor hablar de ello. Pero hay mucha confusión respecto a lo que atañe a este asunto. Dentro de la enseñanza gnóstica, el maestro Samael habla del silencio interior, refiriéndose a él con estas dos palabras chinas llamadas Mo Chao, ¿sí? O esta palabra que no define en sí lo que es ese estado, como el Zen, ¿sí? Podríamos también llamarla una meditación taoísta, etcétera, etcétera. Hay quienes la llaman quizás la meditación trascendental, pero lo importante es el estado de conciencia que nosotros hallamos eh, en sí mismos. Ante todo tenemos que entender que es mente y qué es la conciencia, ¿sí? ¿Qué es el ser? Nuestra mente es esa parte de nosotros mismos que tiene la capacidad de recibir información que viene de la conciencia, que viene del ser, ¿sí? Y poder transmitirla. Es gracias a la mente que ahorita, en estos momentos, estoy parlando y entregando lo que desde mi conciencia he recibido. Pero más no todo puede ser transmitido en el lenguaje, digamos, de la mente, ¿sí? En el mundo de las formas, de la palabra. Entonces, hay lenguajes que pertenecen a la intuición, a, digamos, a lo más elevado que tiene que ver con el ser y la conciencia, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a manejarnos también. Tenemos que aprender a desarrollarnos ahí porque eso es vital cuando nosotros queremos acercarnos a escuchar la gnosis, la verdad. Es indispensable haber creado en nosotros ese espacio psicológico que nos dé la capacidad de captar el hondo significado de lo que estamos haciendo, viviendo, y de ahí rescatar la luz, ¿sí? Entonces, el Mo Chao o el silencio interior es un estado propio del ser y de los centros superiores del ser, que son el mental superior y el emocional superior, ¿sí? Eh, estas, estas facultades que se van desarrollando y que el mismo ser nos va despertando son propias de una vida que lleve continuidad de propósitos, una vida equilibrada y que busque y que tenga tendencia a ese equilibrio y que esto es posible desarrollarlo en nosotros en la medida que nosotros aprendemos a autoobservarnos, procuramos el recuerdo de sí mismos, procuramos detenernos por momentos y decir hasta aquí, ¿verdad? Dar a un alto a la personalidad, dar a un alto a la fascinación y al sueño de la conciencia. Entonces, eh, surge como necesidad de encontrar esa parte que no hemos desarrollado, que es la de la intuición. Y entonces el silencio interior viene a ser esa intuición desarrollada, ¿verdad? De una manera amplia, que nos permite conocer el hondo significado del ego, el hondo significado de la vida, de el secreto de muchas cosas
que en la medida en que nosotros trabajamos internamente vamos descubriendo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el silencio interior, en el Mo Chao, eh, evitamos la proyección de conceptos o de teorías o de deseos, ¿sí? Y lo que hacemos es inducir, digamos, a la mente a través de la conciencia para que ella misma comprenda cuál es su verdadero función o su lugar, darle su lugar y de esta manera nosotros empezamos a ahondar en ese universo interior que tenemos, ¿sí? Que nos permite, ¿verdad?, conocer lo que desconocemos, ¿sí? O sea, pasar de lo desconocido a lo conocido. Y entonces en ese lenguaje nosotros nos entendemos con cualquier conciencia, tanto dormida como despierta. O sea, cuando nosotros nos integramos, ¿verdad? Con nosotros mismos, somos capaces de integrarnos con el todo, ¿sí? Y esto es algo que nos permite tener una amplitud y una profundidad hacia, hacia lo que estamos haciendo, que es imposible que eso se pueda detener con el tiempo, con el ego, inclusive con la misma mente. Entonces, la mente es esa parte de nosotros que debemos aprender a tornar cada vez más pasiva, más receptiva, más femenina, ¿sí? Y que deje de estar en un estado de caos, ¿verdad? Interior que ha sido propiciado por el ego que cargamos cada uno de nosotros. Entonces, el Mo Chao o el Zen o el estado de la conciencia Tao, ¿verdad? Que permanece en el centro, es capaz de recibir las radiaciones cósmicas del ser, o podríamos decir las secretas luminiscencias de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Pues simplemente meditar, ¿sí? Para entrar en ese estado. Dirán ustedes, bueno, me lo estás planteando muy fácil, muy sencillo. Sí, se necesita obviamente tener un correcto uso de la energía, eh, un sabio uso de los 5 cilindros de la máquina humana, intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. Eh, Hay que saber dar su lugar a la esencia donde le corresponde. Y cuando nosotros llegamos a relajar nuestro vehículo físico y entramos en ese estado de manera natural, y consciente, nos mantenemos, profundizamos, y no es que no se esté haciendo nada, sino se aprende a hacer sin hacer nada con la mente, con el raciocinio, con el sentimentalismo inclusive, con las proyecciones del pasado, del futuro, de lo que nos llegara a gustar o a disgustar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos abiertos y es ahí donde empieza la autorreflexión evidente del ser, ¿sí? Que es muy distinta a, eh, a la razón subjetiva de la conciencia, sino es una razón del ser, ¿sí? Empezamos a conocer las razones del ser, ¿sí? El pensamiento que nos integra con el ser, ¿sí? Entonces, hay que confiar en el ser, hay que tener fe en Dios, ¿sí? Hay que tener apertura para conocer todas esas profundidades
que son transfinitas, que son infinitas, que nos invitan a saborear la eternidad, el instante, el momento. Y esto es algo que nos llena de vida, que nos alimenta y es algo que es necesario para poder mantenernos con energía en este largo caminar, ¿sí? Entonces, eh, hay que manifestar eh, eh, lo importante que es también pues la emoción de tipo superior que se experimenta, ¿verdad? Al utilizar, digamos, los funcionalismos superiores de la mente universal, de la mente interior, podríamos decir de la mente crística, ¿sí? De una mente iluminada, de una mente unitotal que todo lo incluye, ¿sí? Eh, y de esta manera, pues nosotros podemos aprovechar la didáctica, la dialéctica de nuestra conciencia y del ser, ¿sí? Es importantísimo por ello que enfaticemos en la necesidad de practicar el Mo Chao o la reflexión serena o la meditación en silencio, pero de ese silencio interior, no de ese silencio superficial o fingido, sino de ese silencio interior. Y cuando eso se irradia en nosotros, nos da la capacidad precisamente de tener una autoobservación profunda, de equilibrarnos todavía más, de aprovechar más las enseñanzas entregadas por los maestros, de saber escuchar cuando el maestro no habla, saber entender que ahí hay una enseñanza, pero que el maestro no dice nada, ¿sí? Entonces, es importantísimo que ¿cómo se podría decir? Fortalezcamos o fortalecer eh, el desarrollo del despertar de la conciencia. Se necesita de una mente serena, de una conciencia activa, de una conciencia en uso, de una conciencia que esté en el centro de ese mundo interior para que estemos aptos para buscar, para escuchar, ¿sí? Y de esta manera es como nosotros podemos reunir de nuevo todos los elementos que constituyen al ser en cada uno de nosotros. Entonces, simplemente hay que sentarnos, encomendarnos a la divinidad y tener fe, ¿sí? Amor, ¿verdad? A esa relación que se va a gestar en nosotros y que está ahí, ¿verdad? Que simplemente lo que hacemos es abrir, 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 ¿sí? Entonces lo que importa aquí es la comprensión, no tanto el tiempo, pero cuando nosotros no hemos desarrollado esa capacidad de entrar en el Mo Chao, se necesita de la cantidad para que esa cantidad nos vaya guiando poco a poco hacia la calidad, hacia el momento, hacia la verdad, hacia la última verdad, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros hemos desarrollado esa fuerza de voluntad que nos induce poco a poco a encontrar, ¿verdad? Eh, lo, la naturaleza del ser, abandonamos la lucha para entrar en la conciliación de sí mismos. O sea, dejamos las contradicciones para entrar en una sola dirección que es la de buscar la luz, ¿sí? La verdad, solo la verdad, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos urgentemente
entender y comprender que no hay otro camino que la luz. ¿Y dónde la encontramos? En las tinieblas. Entonces, ahí es donde resplandece la luz, ¿sí? De Dios. Pero esto solamente lo comprende quien aprende a desarrollar el corazón, ¿sí? Bueno, este sería todo por ahora. Un saludo para todos muy fraternal, paz inverencial.